Bueno, bienvenidos nuevamente a una entrevista con cracks de real estate. Hoy nos encontramos con nuestro querido broker Capestany. Primero que nada, muchas gracias por traerme acá a tu casa, a Home Prime. Un placer para mí estar con vos acá. Para mí es un placer tener a figura tan importante e impresionante como el trabajo que haces tú. La verdad te ha convertido en algo excelente y Home Prime es tu casa. Bueno, muchas gracias a Iriam. ¿Estamos bien? A Iriam Capestany, más conocido como broker Capestany. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que a mí me gusta hacerle mucho a mis invitados, que es ¿cómo llegaste a esta hermosa industria en la cual nos encontramos, que es bienes raíces? Contanos un poquito de cómo fueron esos primeros pasos y cómo es que estamos hoy en día acá. Bueno, bienes raíces, para nadie es un secreto que es una de las industrias más ricas aquí en este país, o las personas con mucho capital siempre se han derivado de bienes raíces, tienen inversiones en bienes raíces, etcétera. Y es algo que llama la atención a un joven emprendedor como yo, que llegó a Cuba, desde Cuba aquí, prácticamente en cero. Siempre me llamó la atención el emprendimiento, y cuando empiezo a leer libros me doy cuenta de que había una constante que se repetía en todos los libros de inversionistas, de inversiones, y era precisamente la palabra real estate, que es en inglés, y bienes raíces en español. Y empecé a buscar información, empecé a seguir cuentas de Instagram de personalidades en bienes raíces. Todo autodidacta, digamos. Todo. O sea, todo empezaste vos por tu lado. Sí, a ver, yo vendía autos. Yo trabajaba en un dealer de Toyota allá en St. Pete, y había mucho tiempo libre. Tú sabes, en lo que te llegaba un cliente, teníamos mucho tiempo libre y revisaba mucha información en línea. Tremendo. Y fue prácticamente autodidacta como yo caigo en real estate. También estoy con una familia acá, que desde que llegué a los Estados Unidos, que me acogió, a la cual estoy muy agradecido, y siempre me preguntaba qué tipo de inversiones hacían ellos, porque son una familia bien posicionada, ¿verdad? Mira. Y cuando yo le hice esa pregunta, me dijeron, persigue real estate. El real estate es la industria donde tú tienes que estar. Tú tienes mucho carisma, tú tienes mucho potencial. Trata de entrarle a la industria de real estate, y así fue como real estate llega a mi vida. O sea, claro, en realidad fue como primero tenías ahí toda esta familia que te recibió, justamente que te puso como la semillita, después todo directamente autodidacta, el comer información que me parece algo espectacular. Y ahí, primer paso como realtor, ¿cómo fue ese primer entrada, digamos, al trabajo? Bueno, pasas de tener un trabajo que tenía yo de 9 a 5 a que se te mete esta idea en la cabeza de que quiero ser agente de bienes raíces, porque es como corresponde, ¿no? Tienes que entrar a la industria de esa manera o ser inversionista. Pero yo en aquel momento ni tenía capital, que hoy que tengo la experiencia sé que no se necesita capital para ser inversionista. Quizás no hubiese sido ni siquiera realtor, pero bueno, me convierto en agente de real estate, paso el examen. Recuerdo que fue algo que se me metió en la cabeza y era mejor quitarme la cabeza que la idea, porque quería hacerlo. Empecé a seguir, como te dije, muchas personas que tenían bastante éxito. Empecé a ver muchos documentales, sobre todo en aquel momento se usaba mucho $1 Million Listing de Ryan Serhant, que es uno de mis mentores también. Pero parecía muy fácil. Francisco, parecía muy fácil, parecía la teoría siempre, digamos, es como si fuera soplar y hacer botella. Exactamente, decimos, y no es la magia del cine, es la magia del cine. A ellos abrían una puerta, les gustaba a los clientes y ¡pum! Cobrabas una comisión vaya, increíble, de 6 cifras. Y entrar a la realidad en real estate es difícil, sobre todo como agente. Y a mí me tocó, o sea, pasó el examen, voy para una compañía. Primero empecé en una compañía americana, y siendo hispano, teniendo tanta hambre de crecer, de aprender, me la vi un poco complicada porque no tenía la mentoría en el idioma mío de nacimiento, que es español, aunque hablo inglés, pero siempre las cosas que yo quiero aprender nuevas, prefiero primero consumirlo en mi idioma y después leer sobre bastantes estudios en inglés para adiestrarme más con el tema de la industria, ¿no? Y ahí se me está viniendo un poco de lo que es Home Prime hoy, un poco de propósito, ya nos vamos a meter ahí. Quiero decirte que de ahí es parte y vamos a hablar sobre eso. Entonces, paso mi examen, empiezo una compañía americana, me doy cuenta de como que me estoy quedando atrás en tema conocimiento, en tema generación de clientes nuevos, en tema de ver cómo salir adelante en una nueva industria, porque sí estaba bien en el tema autos, pero no era lo mío. Yo quería crecer más, quería hacer otras cosas diferentes, y me doy cuenta que cuando me cambio para una compañía hispana voy teniendo mucho mejor entendimiento de lo que es el proceso, el flow de trabajo, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no se debe hacer. Me di cuenta que el primer choque fue que no hay un salario, ¿me entiendes? Que todo es a base de comisión, que bendito sea la comisión. No quiero otro trabajo que no sea por comisión, porque la comisión depende 100% del esfuerzo y el sacrificio. Meritocracia al 100%. Exactamente.
Entonces fue algo que a mí me empezó a gustar, aunque me chocó al principio. Y entonces vi que había muchísimo potencial, vi que había muchísimo crecimiento de la comunidad hispana aquí, sobre todo en el área de Tampa. Y nada, me fui adiestrando en eso, fui consumiendo todo tipo de contenido relacionado con real estate, y hasta que empiezo a tener mis primeras ventas, en mi primera metodología que fui adquiriendo de otros mentores, y fui tomando lo mejor de cada uno, porque para nadie es un secreto que todo el mundo no te va a dar la salsa, ¿no? Obvio. Como decimos nosotros, la salsa, el sazón como tiene que ser, sino que tú mismo, por tu misma experiencia, tienes que empezar a practicar y ver qué a ti te funciona y qué no te funciona, porque a lo mejor a ti te funciona algo y a mí no me funciona. Entonces fui cogiendo un poquito de cada uno hasta crear mi metodología de enseñanza y también práctica a la hora de vender real estate. Tremendo, tremendo. Y bueno, y ahí arrancaste el primer año, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el primer año ya que empezaste hablando de la compañía ya hispana? ¿Cómo fue eso? El primer año empecé tarde, y es algo que nosotros habíamos hablado previo a este podcast. El primer año empecé tarde, empecé sobre junio creo que fue, y fue increíble. Fue increíble. Consumí, vuelvo y te repito, todo el aprendizaje que podía hacerlo, y empecé a tener esos resultados. O sea, en un periodo de 12 meses yo llegué a vender alrededor de entre 18 y 20 casas, que para un agente nuevo de real estate, en aquel momento las redes sociales no eran un boom como son ahora. Era más el prospecting orgánico que yo aprendí a hacer y que lo enseño acá. Me tomó mucho tiempo consolidar ese prospecting de esa manera, que door knocking fue una clave para mí, open house fue una clave para mí, repartir flyers fue una clave para mí, y ese primer año logré vender unas entre 18 y 20 casas, no recuerdo muy bien, pero fue para mí un éxito total. Rookie, sí. Ese año hiciste rookie. Ese año hice rookie, reconocimiento, y creo que fue una de las cosas que me abrió a mí mucho más la visión de que si yo hice esto desde cero, o sea, prácticamente la metodología la tuve que ir adquiriendo yo de manera autodidacta, ¿qué más se pudiera hacer o cuánto más pudiera hacer yo si perfeccionara este mismo ejercicio? Tremendo, tremendo. Y algo que me gusta mucho lo que decís, y que creo que hoy por ahí a la gente que está arrancando, que se demora mucho de pasar de la teoría a la práctica directamente. O sea, vos te fuiste armando tu propio método con toda la información que ibas consumiendo, y empezar a largarte a la cancha creo que es clave. Y nada, que hayas hecho 18 o 20 propiedades también habla de habilidades tuyas que capaz que ya traías también respecto a la venta, respecto al trato con clientes y agradezco ese manejo. Mucho ahí encima de eso la parte de haber sido vendedor de autos. ¿Por qué? Porque y sobre todo con una empresa como Toyota. O sea, esa gente invierte millones de dólares en educación, en entrenamientos a sus agentes, ¿no? Sus vendedores. Y creo que ese entrenamiento de venta rápida que hay que hacer, porque vender un carro no es lo mismo que vender una casa. Vender un carro tú tienes que hacer la venta y cerrar la venta ahí mismo, el mismo día. Eso no puedes dejar que el prospecto se te vaya, porque si el prospecto se te va, simplemente va para otro dealer y compra otro carro. No hay mucho seguimiento. No. Ahí el seguimiento es de regreso. Compraron otro carro, ¿cómo te puedo vender otro más? Y a tu primo, a tu tío. Pero la venta rápida me enseñó mucho a mí a cerrar ese deal one-on-one, de frente, de que te tengo que convencer de que este es el producto ideal. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre vender autos y vender propiedades, como te decía anteriormente. Vender autos es convencer al cliente de que ese es el producto ideal para él, de que ese es el automóvil. Bien. Vender casas no. Cuando tú vendes casas, yo digo que incluso es un poco más fácil, porque las personas ya se venden ellos mismos. Ese producto se entrelaza con lo que quiere la persona, y tú simplemente actúas de intermediario para hacer que esa transacción suceda lo más rápido posible y lo más suave posible, en el sentido de que no haya ningún inconveniente o intermedio en la transacción, que es a diferencia de carro. Carro es rápido, acá te tomas un poco más de tiempo, pero ya el cliente cuando llega a su casa, créeme que la sientes desde el momento que se baja del auto. No, olvídate, sí, estamos hablando de que una de las decisiones más importantes en la vida de las personas, que es la compra del lugar donde se va a desarrollar tu familia, donde van a vivir tus hijos. Entonces creo que si el realtor, digamos, sabe empatizar con toda esa parte y las condiciones, digamos, están dadas, la transacción se tiene que dar. Obviamente creo que hay algo que es clave que vos mencionaste, que es la parte del cierre, que también creo que hay una oportunidad de mejora también muy grande en todos los realtors, que por ahí hacen bien todo el proceso, pero no aceleran el cierre o no saben cómo presionar de buena manera, digamos, esa parte para poder efectivamente hacer la transacción. Así que nada, tremendo que el primer año fuiste rookie. ¿Y cómo se te empezó a despertar esto de que claramente vos validaste algo, primer año trabajando, dijiste soy bueno en esto que hago? ¿Cómo empieza a surgir de a poquito esto de que, ser agente estuvo súper bueno, pero de repente cómo se te empezó a meter el bichito de empezar a crear tu broker? Todo empieza desde la parte de cuando eres un agente que está teniendo resultados. Evidentemente, en una compañía donde hay otros agentes que no están teniendo los mismos resultados que tú, te empiezan a ver.
empiezas a ser notorio, tus números empiezan a hablar y ya las personas te empiezan a poner un ojo arriba, empiezan a preguntarte, empiezan a querer acercarte a ti, y eso a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y a la misma vez mi espíritu de querer ayudar a los demás fue el que me llevó a tomar esta decisión. Y todo empezó un día que yo le dije a mi antiguo broker, mira, ¿sabes qué? Yo quiero tener un día para enseñarle a estos nuevos agentes los mismos pasos que ejecuto yo. Porque para nadie es un secreto, no hay competencia allá afuera. No. Tú tienes que ser tu propia competencia. Exactamente. Eres contra ti, yo no miro a la otra persona como competencia, yo no miro al otro como competencia. Aunque me miren a mí como competencia, sí, yo no lo hago. Mi competencia soy yo, mi compañía, cómo puedo crecer más, cómo puedo crecerlo más. Y yo lo veo así desde el día uno. Entonces, ¿qué dije yo? Voy a ayudar a estos agentes que están estancados de cierta manera, 1, 2 transacciones, 3 transacciones al año, y voy a ofrecerles un día a la semana de metodología de cómo yo hago las cosas, cómo yo realizo esas actividades cotidianas mías que me llevan a generar más leads, y esos leads convertirlos eventualmente en venta. Y por ahí empezó todo. Primero empezamos con un grupo de 5, después parece que internamente se regó la bola y el grupo después era de 10, 15, 20, no cabíamos en el local donde estábamos, y empecé a darme cuenta de que más que un agente de real estate, mi propósito siempre ha sido enseñar, ayudar a las personas. Parte educativa fuerte. Tengo una parte educativa por dentro, odiaba a los profesores en mi tiempo, y ahora créeme que lo entiendo todo lo que hacían, y sobre todo conmigo. Tuve muy buenos profesores en cuanto a la parte educativa normal mía, pero sí, descubrí o despertó eso en mí de que se me daba fácil enseñar, se me daba fácil recibir una información complicada y ajustarla dentro de mí para la hora de yo transmitírtela, para ti sea muy fácil entenderla y muy fácil ejecutarla. Porque para nadie es un secreto que yo te puedo decir a ti, me puedes traer un médico aquí, cirujano, que se empieza a hablar ahí, yo no lo entiendo. Pero si tienes otra persona que sabe en qué punto tú estás en cuanto a conocimiento y entiende el otro lado también, puede transmitirte esa información. Yo me convertí en ese intermediario. No, y se nota. Primero se nota que te gusta, digamos, enseñar, y después acá estando en las oficinas, se ve que está la oficina directamente pensada para la educación, directamente, desde las salas, desde cómo están organizadas, desde el school que también tenés, digamos, en el cual ya tenés formación, y claramente se ve como uno de los pilares de Home Prime, que ya nos vamos a meter un poquito ahí a hablar de la empresa, pero nada, muy linda historia. Bueno, ahora sí, ya metiéndonos un poquito, 2 preguntas tengo. Una, primero, como, ¿qué características pensás justamente que tiene que tener un agente para en el primer año transformarse en rookie como lo hiciste vos? ¿Cuáles son las características que tiene que tener? Y después la siguiente pregunta de eso, ¿cómo estás manejando el equilibrio entre tantas responsabilidades y también la vida personal, digamos, que cada uno tiene? En cuanto a las características que tiene que tener una persona para convertirse de rookie a top seller, yo creo que hay una sola, y tiene que ser su disposición, su sacrificio. No me importa si eres introvertido o extrovertido, simplemente tienes que estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Bien. Tienes que estar dispuesto a borrar una ideología que hayas tenido anteriormente y a abrir tu mente a nuevas cosas, a nuevos proyectos, a nuevas enseñanzas, que es lo que te va a llevar a ti a crecer. Por ejemplo, aquí en la industria de real estate, para nadie es un secreto que estamos bombardeados de información allá afuera, sobre todo en social media. Todo el mundo está bien desde su punto de vista, desde su perspectiva. Entonces, ese agente lo primero que tiene que hacer es concentrarse en sus metas y estar dispuestos a hacer lo que sea por cumplir esas metas. Vuelvo y te repito, no me importa que seas introvertido, extrovertido, risueña, no risueña, simplemente tienes que estar dispuesto a entrar en la industria de la manera abierta para entender de que hay una metodología y que si tú aplicas esta metodología vas a tener resultados. El problema principal que tiene la gente, sobre todo la gente nuevo, es que no confía en sí mismo. No confía en sí mismo, y al no confiar en sí mismo no confía en su proceso y quiere que las cosas sucedan overnight, de la noche a la mañana. Yo tengo un programa, yo tengo una metodología acá que se llama el ciclo de los 90 días. Vamos a practicar o vamos a poner en práctica por 90 días ciertos planes de acción que te van a llevar a ti a cambiar tu manera de ser en cuanto al negocio, tu manera de actuar, tu manera de proyectarte, tu manera de contactar con una persona, porque ya tú no vas a ver una persona de la misma manera. Ya yo veo a todo el mundo como un posible prospecto. Entonces, la gente tiene que empezar a ver a todo el mundo como un posible prospecto. No que vengan a comprar la casa directamente contigo, sino que te conviertan en promotores del servicio que tú tienes, y para eso tú tienes que dejarles saber qué es lo que tú haces. Ya no es ir a una fiesta familiar por ir a una fiesta familiar, es ir a una fiesta familiar y aprovecharlo como un evento de networking y dejar saberle a todo el mundo qué es lo que hacen. Hay varios reels y memes de eso. Cuando te transformas en agente inmobiliario ya todo el mundo es un cliente. Todo cambia, todo tremendo. Cambia. No, igual me gustó mucho algo que dijiste. Fíjate que
yo te pregunté justamente como qué se necesita para el primer año transformarte en rookie o que te vaya bien en este rubro, y no mencionaste en ningún momento algo de conocimiento del mercado, de conocimiento, sino que tiene que ver con realmente la mentalidad que tenés que tener, ese hambre que tenés que tener para realmente ejecutar el paso a paso que ya está. Y hablaste mucho de algo de la confianza en sí mismo, que tiene que ver con el desarrollo personal, que tienen que ver las personas, y que me parece espectacular que lo hablen, porque algo que yo veo en mis clientes más tops, o sea, clientes que superan los $500,000, el $1.000.000 al año en comisiones, es su mentalidad, es la forma en la que piensan, en cómo se visten, en cómo comen, en cómo meditan, en cómo entrenan su cuerpo, en cómo se forman, y realmente es lo que termina haciendo la diferencia y no tanto cuánto saben. Es más, hasta estoy seguro, tengo clientes que saben menos del rubro inmobiliario en sí, facturan más que otros que saben mucho más, y tiene que ver justamente con esa mentalidad, así que me encanta. Steve Jobs tiene una frase que dice: yo no quiero ser el más inteligente, yo simplemente quiero ser la persona capaz de reunir a los más inteligentes y tenerlos a todos juntos sin ego en una misma mesa hacia la misma dirección. Tremendo. Entonces, el conocimiento al final del día sí es verdad que te da poder, pero te da más poder rodearte de personas con más conocimiento que tú, que tengan la misma visión y la misma meta. Si todas esas personas van para la misma meta, créeme que vas a llegar mucho más rápido. Tal cual, tal cual. Bien, y ahí respecto a, estás hoy en día casi 250 agentes inmobiliarios, otros negocios también que me comentabas, familia. ¿Cómo estás haciendo como para balancear todo eso? Y ese realmente es un desafío y es súper admirable. Cuando miramos la parte o comparamos la parte de agente con brokeros, son dos cosas completamente diferentes. Tal cual. Yo como broker, yo sobre todo en esta primera etapa del negocio, que son los primeros 10 años, por ponerte un ejemplo, estamos logrando la mitad ya vamos a cumplir los 5 años de aniversario. Yo no tengo vida personal. Ese balance que dicen por ahí que hay que tener de trabajo y vida personal, eso para mí no existe, porque yo creo que tener vida o tener un balance es poder desconectar completamente de tu negocio y estar en paz desde las 6 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la mañana que te vuelvas a conectar. Para mí eso no existe. Yo, como dice el CEO de Nvidia, cuando estoy en el trabajo estoy pensando en trabajo. Cuando termino el trabajo estoy pensando en trabajo. Cuando estoy comiendo estoy pensando en trabajo. Cuando estoy durmiendo estoy soñando con trabajo. Literalmente yo me paso el día entero pensando, soñando con mis proyectos, con Home Prime, con cómo puedo hacer para que los agentes produzcan más, cómo puedo hacer para crecer más la compañía. Y no se trata de avaricia, se trata de ambición, que son dos palabras que están muy confundidas en el argot popular, sobre todo nosotros los hispanos. Confundimos la avaricia con ambición. Avaricia es ir por encima de los demás aplastando. Ambición es crear cosas grandes, y cuando llegues a esa meta, crearlo mucho más grande todavía, porque sigue habiendo espacio. Entonces yo literalmente lo único que pienso en mi balance total es cómo yo puedo crecer este bebé lo más posible. Tremendo. Y dejárselo a mis hijos y entregárselo en la mano y decirle, bueno, ya yo llegué hasta aquí, de aquí para acá es que voy a empezar a tener un balance, y que sean ellos los que me balanceen después a mí. Por momentos sentía que estabas hablando de mí, digamos, que realmente es como toda la vida de emprendedor. Creo que es un poco de esto, es que respiramos el negocio, justamente, y todo lo que estamos haciendo tiene que ver con eso. Pero lo más lindo que yo creo de hacer negocios, de crecer empresas, es justamente el impacto que se empieza a generar, porque que crezca la empresa, que crezca Home Prime, que crezca Elevate, que crezcan todos los negocios, quiere decir que cada vez hay más personas que se benefician de ese ecosistema que estamos creando, y mejoramos calidad de vida. Las personas pueden comprarse su casa, pueden llevar a sus hijos a buenos colegios, pueden viajar, pueden... El impacto es grande. El impacto que se empieza a generar es tremendo. Y yo no he visto ninguna empresa grande que no produzca impacto grande, porque eso fue precisamente lo que lo hizo grande. Y yo quiero crear ese impacto. Yo digo, y estaba hablando el otro día con un amigo mío, me senté y le dije, brother, a veces tú no sabes, y esto es un amigo mío que trabaja en una empresa de 9 a 5, o sea, él es empleado. Le dije, a veces tú no sabes la presión que es saber que tienes 200, casi 250 personas en tu casa, o sea, en mi casa, porque esta es mi casa, comprar es mi casa, que el plato de comida dependa del próximo meeting que tú vas a dar, de la próxima estrategia que tú le vas a dar para crear más negocio, de la infraestructura, porque tú decías que tú entraste aquí a mi empresa, tú entraste a mi compañía, ¿viste? La infraestructura que tengo yo creada aquí, a manera que desde que entras respiras que aquí se educa, hay educación, porque todo está pensado precisamente para eso. Entras, hay algo aquí, hay algo acá, hay algo acá, el lugar donde se hacen los entrenamientos con toda la tecnología de entrenamiento, el lugar donde se hace el social media, aquí donde se hace
los podcasts. Yo tengo precisamente esto pensado, como mismo lo hubiese pensado el que creó McDonald's, por ejemplo. Esta es la manera que se va a hacer. Para que todo el efecto sea rápido, para que esa gente desde que entre esté respirando ya un ambiente de un flow, un proyecto. Estas son tus metas. Si haces esto, lo vas a lograr. Tal cual. Eso es algo que a mí me costó al principio evaluar cómo yo hago que los agentes sepan nuestra misión y nuestro propósito, nada más entrar por la puerta. Tal cual. Y se van a empezar a ver beneficiados de entrada, digamos, y creo que eso ya lo estás transmitiendo, o sea, así que queda tranquilo que se nota, digamos, de entrada como ese espíritu. Y ahora sí, ya aprovechándonos para meternos un poquito más a la empresa, a Home Prime Realty, ¿qué dirías que hoy en día, más allá de obviamente la educación que lo vamos a mencionar, te está diferenciando y hoy te está posicionando dentro de los mejores hispanos, de los brokers hispanos dentro de la Florida? Yo diría que el estar para mis agentes. Yo diría el hacer presencia de que la gente cuando me necesite yo estar ahí. Para mí eso ha sido fundamental. Para mí creo que ese es uno de mis sellos, aparte del tema educativo y del tema de adiestramiento. Yo creo que para mí ha sido un sello el estar presente para ellos, el que ellos tengan acceso a mí, el que ellos tengan acceso a mi información, el estar conectados, el yo poder enviar una información y que le llegue a cada uno por individual y ellos estén al tanto de todas las cosas que estamos haciendo, no solo aquí en Home Prime, sino cualquier evento extra que se esté haciendo del que ellos se puedan beneficiar. Yo creo que ese acceso directamente a mí ha sido clave para ese crecimiento. Tremendo, tremendo. Y ahí conté un poquito, o sea, también, además obviamente vi que tienen el school, están haciendo reuniones semanales, tienen team leaders. Contame un poquito ahí en ese detalle de cómo es una semana. Yo soy un agente, entro a trabajar en Home Prime Realty y ¿qué es lo que pasa cuando entro? Antes de eso yo creo que hubieron cosas que llevaron a que sucediera todo lo que tenemos ahora. Y fue la multitud de agentes que empezaron a entrar. Bien. Al mismo tiempo. Yo no estaba preparado para recibir tantos agentes. De hecho, hasta el día de hoy, ya mañana no se los prometo porque ya tengo contenido de afuera, pero hasta el día de hoy nosotros nos hemos mantenido en crecimiento sin marketing. Cero marketing, en lo absoluto. Quiere decir que aquí toda la gente que ha entrado ha sido orgánico, que ha visto un agente, nos ha visto a nosotros en social media, etcétera, etcétera, pero más referido que otra cosa. Yo puedo decir que un buen 85-90% ha sido referido por nuestros mismos agentes. Entonces eso habla mucho. Y cuando ya yo me empecé a dar cuenta que llevábamos 110, 115 agentes, me empecé a dar cuenta que ya no podía solo con todos esos agentes o que necesitaba más ayuda. Entonces fue cuando adiestré a mi primer team leader, que es Alfredo. Y ya cuando subimos a cierta cantidad de agentes es que tuve que tomar la decisión de tener un segundo team leader, que es Talía. Ellos dos son los responsables del adiestramiento de los nuevos agentes. Cuando ellos hacen sign up, las primeras transacciones son directamente de la mano con ellos y conmigo, por supuesto, porque yo estoy acá todos los días. Pero has empezado a formar tus primeros líderes dentro de la empresa. Correcto, he empezado a formar mis primeros líderes dentro de la empresa, pero me di cuenta también que para yo multiplicarme tengo que estar on demand, o sea, a la orden de ellos a cualquier momento. No puede ser a las 10 de la mañana, sino que tiene que ser a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, cuando ellos me necesiten. Y la única manera que lograba eso era yo teniendo mis propios videos educativos. Yo creé mi propia universidad en School, donde los agentes de real estate se ven beneficiadísimos, porque simplemente hay tantos videos ahí de tanto tiempo que yo le he dedicado a esa universidad y que ahora le vamos a dedicar muchísimo tiempo más porque veo que hay un resultado. Esos videos me ayudan a apalancarme a mí de que cuando yo estoy durmiendo la gente pueda tener ese conocimiento sin necesidad de tenerme a mí físicamente o directamente, sino que es poner cómo hacer un contrato de manera correcta. Ahí les van a salir no uno, sino hasta 3 videos de cómo hacer ese contrato y la gente puede ejecutar. Pero para mí es importante destacar los 2 pilares que son mis team leaders, porque sin ellos verdaderamente yo me hubiese vuelto loco. Ya llegué a un momento ya en donde dije, ¿qué es esto? Estaba incluso empezando a rechazar a agentes porque no tenía tiempo para hacer el filtro correcto. Porque otra cosa, Francisco, que nosotros practicamos acá es, acá no entra todo el mundo. Los agentes de Home Prime se les pasa un filtro bastante exhaustivo para diferenciarlos de la multitud allá afuera. Un agente de Home Prime tiene ciertas características que por supuesto después se hablará en video, pero el agente de Home Prime tiene características muy diferentes a la gente regular afuera. Y eso es lo que nosotros ayudamos a ellos a que se conviertan en ese tipo de agentes. De una, y ahí me encantó lo que mencionaste, digamos, y esto que me estás mencionando de características tienen que ver más con cultura y valores, o sea, más que con conocimiento técnico, digamos, porque el conocimiento
conocimiento técnico se lo van a dar, te lo van a enseñar, ya tienen los procesos, todo. Entonces, ¿qué importancia tiene para vos justamente la cultura y los valores de tus agentes y de la empresa? Siempre lo ha sido todo, siempre lo ha sido todo. Yo desde que empecé me di cuenta que si no había una cultura creada dentro de esta empresa, íbamos a tener un declive grandísimo. Entonces yo quise crear un producto, quise crear una empresa donde la gente se sintiera cómodo de venir acá, de relacionarse con otros agentes, donde no existe la envidia, donde no existe el drama. El drama lo dejamos de lado completamente y nos enfocamos en cómo puedo hacer yo para ayudarte a crecer, o cómo puede hacer un agente que está produciendo para ayudar a un agente nuevo a crecer de la misma manera que lo hizo, sin envidia, sin rechazo, sin ego. Entonces, una de las frases épicas que le decimos a todos los agentes cuando van a entrar es que de la misma manera que ellos van a recibir la información, o de la misma manera que ellos van a recibir la ayuda por el mentor o por mí, me gustaría o nos gustaría o promovemos de que ellos hagan lo mismo una vez que se conviertan en top seller con nuevos agentes. Y de ahí te puedo mencionar, por ejemplo, agentes como Isabel, que es nuestra top producer, Isabel Ramos, puedo mencionarte a Esther, puedo mencionarte a Enida, a Yoneisi, a la misma Talía cuando estaba haciendo cuando estaba haciendo real estate y no era coach, que siempre estaban o siempre están disponibles para todos los agentes que la necesiten, ya sea una pregunta, cualquier cosa que necesiten, siempre han estado ahí. Y te menciono a ellas porque la mayoría tenemos un alto por ciento que es femenino, o sea, son 90% mujeres y 10% hombres, nada más. No, me encantó lo que dijiste, y después esto de sacar el drama. Estamos en una industria que obviamente es súper competitiva directamente, pero acá se nota ese espíritu, digamos, de compañerismo y de que si yo llevo a una persona, la empresa va a seguir creciendo y vamos a crecer todos. Entonces creo que esto está como súper bueno y súper destacable, que no lo he visto en otros brokers. Y ahora sí, ya cerrando como ahí un poquito para la última pregunta, como para de Home Prime, ya nos metemos a hablar un poquito de mercado y de ecosistema digital. ¿Cómo ves a Home Prime de acá a 10 años? Líder en lo absoluto, creando un legado no solamente para Home Prime, sino para todos los agentes. Todos los agentes aquí se van a sentir excited, o sea, de pertenecer a este gran grupo. Todos los agentes van a querer decir, yo estuve ahí, yo formo parte de ese crecimiento, y eso para mí es lo que prácticamente me quita el sueño, saber que tengo un producto tan ambicioso que pueda crecer de la mano de todos los agentes, que ellos se sientan orgullosos de que esto se creó para ellos. Y esto es lo único que yo pienso, eso es lo único que yo como, almuerzo, desayuno, es cómo yo puedo lograr de que todos mis agentes en algún momento salgan allá afuera. Yo sé que muchos ya se sienten así porque están viendo el progreso, pero en un plano general quiero que nos convirtamos o nos vamos a convertir en la empresa líder de real estate, sobre todo en la comunidad hispana, y la empresa que se describa como la empresa que deja legado en sus agentes una vez que ya se convierten en top sellers. Tremendo, ¿no? O sea, pensando para alguna gente que esté pensando en meterse a este rubro, que está buscando cambiarse, o sea, ¿qué importancia tiene primero? En primer lugar, estar, digamos, en una compañía hispana, si sos hispano justamente y que te conocen, entienden tus problemas, claro, entienden tu llegada a los Estados Unidos, el sistema, toda la falta de educación que tenés, y después el tema de visión. El problema financiero también vamos a agregarlo. Para nadie es un secreto, y eso es lo que todo el mundo oculta. Tal cual. Nosotros sabemos que el hispano cuando llega aquí pasa mucho trabajo en las partes de la finanza. Tal cual. Entonces yo te estoy poniendo un producto delante de ti que en 90 días vamos a tratar de solucionar al menos la primera fase de tus finanzas personales, para después convertirte en un estilo de vida completamente diferente a lo que tú eras antes. Yo he visto el progreso de mis agentes acá. He visto el progreso de agentes de cero que hacían Uber. Es una locura. O sea, el cambio en el estilo de vida, la manera en que visten, que comen, que se proyectan, que viven hoy en día, es completamente diferente, porque creo que siempre se deja un poco de lado la parte financiera y hablar de finanzas. Yo he tenido agentes acá que se me han sentado y me han abierto su corazón y me han dicho, estoy mal financieramente, estoy mal. Y buscamos la manera de ver cómo lo ayudamos a que salga de ese mindset, exactamente, y decirte, tú tienes algo muy importante, pero encima de eso, otra cosa importante que tienes es que estás aquí hoy, abriéndote con nosotros, y vamos a ver de qué manera nosotros podemos solucionar ese problema, que son simplemente, no lo voy a solucionar yo, lo vas a solucionar tú. Ahora, nosotros vamos a hacer la guía que te va a llevar a ti a donde quieres llegar. Tal cual. Entonces, ahí como para cerrar la idea, es que se están metiendo a un broker que está pensando en ser líder, digamos, de la industria, y que el principal foco es que sus agentes mejoren. Digamos, eso es algo que también me di cuenta de entrada, de que acá no hay números, sino que a todos se les busca, digamos, formar de la mejor manera correcta. Te ponen un team leader, te forman todas las semanas, están realmente encima tuyo para que vos crezcas.
y que esa va a ser la manera en la cual todos vamos a crecer. ¿Y qué está pasando en esta hermosa ciudad, digamos, que me he quedado completamente sorprendido? Yo vengo a estar en Miami, en Argentina también, en Orlando, y hace ya más o menos 1 año y medio empezamos a trabajar Tampa con algunos clientes también de acá de Home Prime, y nada, clientes que se nos convirtieron en caso de éxito también, realmente no solamente de Home Prime, sino también de algunos otros brokers. ¿Qué está pasando con Tampa? O sea, contanos un poquito cómo vamos a ser líder, está creciendo Home Prime y también está creciendo Tampa acompañado, digamos, todo esto. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Yo te voy a decir lo que yo vi. Sobre todo en los últimos 5 años, y por eso yo tomé la decisión de lanzarme y crear Home Prime Realty. Yo vi que cuando llegó la pandemia se desató un movimiento acá estructural en cuanto a ciudad increíble. O sea, lo primero y lo más significativo que tenemos acá en Tampa ha sido la construcción del nuevo puente, que va a tener una vía de acceso lateral completamente moderna para pasajeros, para bicicleteros, para personas que quieran caminar y practicar deporte, porque eso sí se fomenta mucho aquí en Tampa, al igual que en Miami. La práctica de deporte es esos espacios abiertos donde las personas vayan a pasar tiempo, tú sabes, a ejercitarse, esos espacios abiertos donde las personas respiren aire puro y todo no sea edificio, contaminación. Entonces acá se cuida mucho, la ciudad cuida mucho esos espacios vegetativos. Y cuando yo en el 2020, empezaron en el 2019, cuando yo en el 2019 empecé a ver este cambio de que una ciudad que no hacía absolutamente nada nuevo empieza a tener ese impacto nuevo. Porque esto era campo. Esto era, bueno, lo reconocían como el campo de la Florida. El campo de la Florida. Exactamente. Entonces yo empiezo a ver todas estas construcciones nuevas, todos estos desarrollos, todos estos developers que venían de otras ciudades, de otras partes del mundo, no solamente aquí en Tampa, porque es una ciudad metropolitana bien grande que te voy a explicar, también en el área de San Pete, también en el área de Clearwater, Sarasota. Yo empiezo a ver mucho movimiento industrial y eso fue lo que me ayudó a mí a decidir que Tampa tenía que ser la sede de Home Prime Realty, y es aquí donde tenía que empezar el negocio, no en Miami, porque la otra opción que tenía era, mira, me voy para Miami, exacto, todo el mercado es hispano, vamos ya tenemos oficina en Miami, en Orlando, pero el headquarter tenía que ser aquí, o sea, la sede central tenía que ser aquí, porque yo digo, si una ciudad está creciendo y tú abres un negocio, tu negocio, si tú lo conectas bien con las necesidades de tu ciudad, porque necesidad iba a haber personas que iban a venir acá a trabajar. Cuando tú conectas esas dos cosas, tu negocio va a aumentar. Y fue lo que vi que iba a suceder, y evidentemente empezó a suceder. Es cómico porque el otro día yo estaba conversando con uno de mis mejores amigos que en el 2020, 2021 yo le decía, vamos a invertir acá, vamos a comprar estos terrenos, vamos a hacer este tipo de construcción, vamos a hacer este tipo de developer. Y él, por miedo, no aló el gatillo. ¿Y qué pasó? Otros vinieron, tomaron la decisión, lo hicieron y se beneficiaron. O sea, yo estaba un poco bien con la visión que tenía en el futuro, pero hoy lo que Tampa me está enseñando, y todo lo que Tampa está enseñando a todos los pobladores de aquí, es que vamos a hacer en los próximos 5 o 10 años una ciudad líder como Miami, como California, como Nueva York, que acabaron de firmar su sentencia, y eso da para otro. Sí, para otro podcast. ¿Y qué va a pasar? Eso va a crear una ola de migración para acá abajo, como mismo la creó el COVID. ¿Qué sucedió? Cuando vino la pandemia, muchas personas migraron para Florida por las políticas de Florida. 100%. ¿Me entiendes? Florida es una ciudad abierta que te ayuda a crecer, que invierte en los pequeños negocios. Entonces, los neoyorquinos, por ejemplo, para poner otro ejemplo, vinieron acá. Muchos no les gustó y se regresaron nuevamente a New York, ya que se acabó la pandemia. Ahora esas personas saben lo que era vivir aquí, van a volver a regresar. Entonces, todo esto trae negocios nuevos, infraestructura nueva. Esta migración, estoy viendo mucha esta migración interna de la misma Florida. Sí, para Tampa. O sea, gente de Miami, de Orlando, de Kissimmee, etcétera, que se están viniendo a Tampa también. Hay mucho trabajo, hay mucha infraestructura creada precisamente para hacer de que esta ciudad sea el top 3 de las opciones que tenga el país. Estamos hablando prácticamente que el crecimiento de Home Prime Realty está garantizado nomás. Hay que seguirle metiendo y que todo vaya fluyendo porque están dando las condiciones de mercado, la mentalidad está la correcta, los agentes que tenemos se están transformando en top producers, le están dando mucha bola también al ecosistema digital. ¿Qué importancia? Vos me hablaste de métodos de prospección que hacías desde los showings, desde los open house, y otras cosas. Hoy en día no estamos hablando igual que hace 5 años, que hace 10 años. ¿Qué importancia tiene para vos todo el ecosistema digital hoy en día? Increíble. Para mí, si no estás allá afuera en social media, en todo el plano digital, no apareces, no existes. Y te quiero agregar un punto ahí sobre el tema que hablaste del mercado. Una de las cosas que yo le enseño a la gente acá es que no se debe preocupar por el mercado. Cuando un agente de real estate tiene el mindset correcto, tiene la prospección correcta y tiene los sistemas correctamente ejecutados, el agente de real estate es capaz de crear su propio mercado y de dominar su propio mercado. Hay muchas personas allá afuera que dicen, no, yo no voy a hacer esto porque el mercado está de esta manera. Siempre el agente de real estate tiene que entender de que hay mercado para todo. Mercado bueno
te va a favorecer. Mercado malo te va a favorecer también. Entonces, es simplemente cómo tú tienes tu mindset ajustado para decir, ok, en este tipo de mercado tengo que implementar esta metodología y en este tipo de mercado tengo que implementar esta melodía, porque existen dos metodologías diferentes para dos mercados diferentes. Entonces, es como la gente ajuste su mindset de forma de que veo que esto está viniendo, veo que este es el mercado que se nos está acercando, voy ajustando mi metodología, mis prácticas por el lado acá, para cuando me llegue ese mercado ni siquiera darme cuenta. Es aquel surfista que sabe manejar cualquier tipo de ola. Siempre va a haber ola. Lo único que tú tienes que hacer es saber surfearla. Y lo hemos visto, pasamos el 2020. Para nadie es un secreto que todo el mundo cambió, el mundo entero en general, toda la industria cambió después del 2020. Nadie nunca había visto un acontecimiento que tuviera el mundo literalmente paralizado. Es como un reset. Y ese reset fue un reset, exactamente, todo. Al 100% fue todo. Entonces, si tú no te aprovechaste de ese reset, hazte tú tu propio reset. Y él tiene que empezar por acá. Tiene que empezar. Y yo, uno de los consejos que le doy a la gente de real estate es: busca el lugar débil tuyo, donde está, y empieza a estudiarte tú mismo. Porque nadie va a venir para salvarte a ti. Tú tienes que estudiarte tú mismo. Que donde tú te sientes más flojo, es ahí donde tú tienes que atacar. Ahora, ¿te acuerdas lo que te dije al principio? Sí. Es la disposición que tú tengas de decir, estoy flojo en esto, ¿cómo me puedes ayudar? Bueno, te ayudo de esta manera. Léete este libro, mírate estos podcasts, sigue a esta persona, practica estas rutinas. Sobre todo las rutinas son muy importantes y me han ayudado a mí muchísimo. Practica este tipo de rutinas. Entonces, no existe mercado malo. Simplemente existe gente que no está dispuesto a definir en qué mercado se encuentra, a reconocer que se encuentra en ese mercado y tomar acción sobre eso. Tal cual, digamos, entender las reglas del juego. Algo que dijiste que yo lo veo mucho, no solamente en el equipo mío del debate de la empresa, pero también en nuestros clientes, porque nosotros tenemos hoy en día unos 16 clientes acá en Tampa y tenemos clientes que vendieron 14 propiedades en 3 meses, clientes que venden 3, clientes que venden 2. Entonces estamos hablando del mismo mercado. Y es justamente esto que vos decís. Al fin y al cabo, de lo único que se tiene que preocupar cada agente inmobiliario que entra y que está trabajando es de qué acciones puede tomar cada uno para que efectivamente sus resultados cambien y no echarle la culpa a cosas externas, porque el mercado va a seguir moviéndose, va a seguir cambiando y tu éxito, tu crecimiento y el desarrollo de tu negocio es 100% tu responsabilidad directamente. Entonces eso nos pasa mucho y se nota mucho la diferencia cuando alguien asume responsabilidad personal, que me gusta llamarlo a mí, y que alguien que está pensando en cuestiones externas o que está viendo qué es lo que hace el otro, qué es lo que no, etcétera, en vez de centrarse en lo que tiene que hacer uno, y estoy completamente de acuerdo con eso que estás mencionando. La verdad que tremenda entrevista, creo que hemos tirado una cantidad de data. Hablando de data, te quiero dar una data por ahí por arribita. Una data que salió, creo que fue en febrero por allá, sí, que decía que el 60% de los agentes que se habían hecho agentes de real estate entre 2020 y 2023 ya no renovaron su licencia. ¿Por qué? Cuando tú vas atrás a ese periodo, ¿qué sucedió en ese periodo? Las tasas de intereses eran bajísimas. Todo lo que tú pusieras allá afuera se vendía. Habían de 7 a 10 compradores por cada propiedad que había en inventario. Sí, entonces, tú le vendías no solamente a tu prima, le vendías a tu prima, a tu tía, a tu hermana, a tu sobrina, a la que no había nacido prácticamente, ya le estabas vendiendo una propiedad. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que entraron muchos agentes producto de esas bajas tasas de intereses que existían y de la facilidad que había de hacerse real estate agent y que tener un prospecto para comprar una propiedad. Literalmente todo el mundo estaba comprando y a la misma vez todo el mundo estaba vendiendo, porque estaban haciendo intercambios. Yo cambiaba, me iba de mi casa que costó $350,000, ahora la puedo vender por 600 y puedo comprarme una de 800. Entonces tú mismo te convertías en comprador y en vendedor a la misma vez. 100%. Entonces, sí, un poco el propósito también. Ahí hubo mucha gente que se metió solamente por el tema monetario. Y comprarse su casa. Hubo muchas personas, muchos agentes de real estate que se hicieron agentes para comprarse su propia casa pensando de que iban a ahorrar dinero y no tuvieran en cuenta el costo de tener una licencia de real estate, que muy poca gente lo habla. El costo de mantener una licencia de real estate en cuanto a sistemas, en cuanto a licencias en sí, en cuanto a productos y servicios que tú tienes que tener para poder ser top agent. Porque ¿para qué vas a ser agente de real estate? Para vender una propiedad al año, quedarte en eso, ¿no? Mira, mejor sigue un trabajo. Créeme que vas a tener mucho más tranquilidad emocional y mental si te mantienes en tu trabajo. Esto es una industria que te permite a ti llegar a donde tú quieres llegar, a donde tú quieras. No existen los límites. Entonces esa data es muy importante que la gente lo sepa, porque hablando de esos mercados y que hay un mercado bueno y que hay un mercado malo, te puede pasar la cuenta, como decimos nosotros a buen cubano, y se vio. Entre 55 y 60% de los agentes que se hicieron entre 2020 y 2023 ya no renovaron su licencia en el 2025. La única razón es porque no entraron a este mercado a verlo, o no entraron a esta industria a verla
como su profesión. Tal cual, y se nota la diferencia, digamos, entre alguien, por eso hay mucha gente que entra solamente pensando en la comisión, y la gente que entra pensando en la comisión nada más y que voy a ganar plata, etcétera, no dura más de 6 meses, porque al fin y al cabo es una vocación. Estamos en un negocio en el cual a mí siempre me gusta mencionarlo. Yo creo que debe ser el top 3 de las decisiones más importantes de la vida de las personas. Entonces, no... Por eso es que tratarla con cuidado. Por eso es que la gente cobra lo que cobra, porque no estamos en una decisión de un par de zapatillas, no estamos en una decisión de un auto, ni siquiera de un auto, estamos en algo muy muy importante, y hacer bien el trabajo como realtor vas a tener un impacto súper positivo en la vida de las personas, y por eso justamente que vas a cobrar. Ahora que dices lo de la comisión, yo recuerdo que una de las cosas que me cambió mi mentalidad fue cuando uno de mis mentores, Dani Morel, que si ve esto le mando un gran saludo y él lo sabe que lo aprecio muchísimo, en una de sus intervenciones dijo que, o sea, me dijo directamente que dejara de mirar el cheque de comisión, que dejara de mirar a todas las personas con un signo de dólar en ese momento. El dinero va a venir dependiendo del trabajo o la calidad del trabajo que tú hagas. Y ni siquiera el mayor paycheck, como me dijo él, va a venir de ese cliente. Va a venir de los que siguen por detrás. Entonces aprendí a ver las personas como si fueran un árbol ramificado. Es decir, ok, tú eres una semilla que yo estoy plantando, más bien debo de tener mucho cuidado, debo de cultivarte bien, porque si yo hago un buen trabajo contigo, tú me vas a referir a demás clientes. Entonces ya veo a cada persona o a cada realtor, en este caso, porque mi cliente es el realtor, pero le enseño al realtor que debe ver a cada persona como esa planta, esa semilla que va a plantar, que tienes que tenerle mucho cuidado, cuidar bien el ambiente donde se encuentre, dosificarla en cuanto al abono que le estés echando, y eso es customer service. Yo le digo a la gente de real estate hoy, y si tú me estás viendo, quiero que sepas, lo único que tienes que hacer es tener 2 años buenos en real estate, y buenos no te digo en producción, te digo en customer service. Si tú tienes 2 años, 24 meses, óyelo bien, 24 meses de buen customer service, tu negocio a partir del 3er año se va a llamar referidos. Eso es lo único que tú tienes que saber. Referidos es el key de un negocio exitoso. Si no te refieren en tu restaurante, nadie va a venir. Tú tienes que proporcionar no solamente una buena comida, sino un buen servicio. Hoy estamos viendo que hay restaurantes que ni siquiera tienen una buena comida, pero se están enfocando mucho en la experiencia de ese cliente en ese restaurante, que es lo que hace que más personas vengan a ese restaurante. Todo termina siendo una experiencia. Al fin y al cabo, digamos, desde la primera vez que saludaste a una persona, desde cómo empezaste a generar la relación, desde qué te hizo sentir, desde cómo te contestó el teléfono. Yo creo que, mira, yo me formé mucho en Customer Success. O sea, hice una buena formación en la empresa anterior, esta que te mencionaba que vendimos. Customer Success, lo que te potencia el negocio, o sea, que hacer que la persona, hasta si no te compra, o sea, porque ojo, que puede ser que la persona no compre con vos, pero si vos le hiciste a esa persona que tenga una buena experiencia, te va a recomendar, va a hablar bien de vos, va a decir que la experiencia con vos estuvo súper buena. Por eso ya se me está metiendo el proceso de seguimiento a mí en la cabeza. No, pero es que eso es todo, eso lo es todo. Es todo, digamos, hacer un correcto proceso de seguimiento desde el primer mensaje, la velocidad de respuesta que tenés que tener ahí, cómo agendás una visita, cómo le haces seguimiento después de la visita, todo eso, hasta los informes que le puedes mandar, no enviarle una propiedad por la cabeza, tirarle otra. Se puede mejorar tanto esa experiencia que hoy en día tiene una oportunidad de mejora gigante. Bueno, para cerrar, digamos, ya te libero con esta pregunta. Es como, nada, me gustaría que le hables directamente a la cámara. Justamente le hemos, creo que, dado un montón de información para tanto agentes, digamos, que ya están trabajando, para agentes que están pensando en sumarse. ¿Qué le dirías a esa persona que está pensando, digamos, en cambiar de broker, que está pensando en sumarse a Home Prime, que es su primera experiencia o que no, pero que está pensando realmente en crecer su carrera y por qué crees que tendría que venir acá a Home Prime? Yo diría que estás a un paso de cambiar tu estilo de vida, estás a un paso de cambiar tu negocio, y yo no te voy a decir que tengo la estructura perfecta, pero tengo la estructura que te va a llevar a ti a tener esos próximos 3, 4 clientes y que te va a garantizar esos próximos 6, 8, 9, 10 referidos. Simplemente hay que confiar en el proceso, y que eso es otra cosa que no solamente se lo digo a los agentes que quieran sumarse a Home Prime, sino a todos esos agentes que ya están en Home Prime o que están allá afuera y no quieran sumarse, porque vuelvo y te repito, tampoco es para todo el mundo. O sea, el conocimiento en general y todo el que lo quiera aplicar va a recibir el resultado al final del día, pero chicos, tienen que confiar en su proceso, tienen que confiar en el proceso. Yo estoy aquí hoy porque yo no me detuve, ni me voy a detener. Yo no me
como dice, I never give up. Yo nunca me desesperé. Siempre entendí que todo es tiempo, y lo último que entendí, que aparte del proceso y el tiempo que tiene que pasar, porque tiene que pasar, no forzar las cosas. Aquí no se puede forzar las cosas. El éxito no viene de la noche a la mañana, pero hay algo muy importante que aprendí hace muy poco tiempo, y es el manejo de la data. Cómo las estadísticas te van a ayudar a ti a conocer dónde está ese cuello de botella, como le llaman, con dónde está ese cuello de botella que está paralizando el crecimiento de tu negocio. Acuérdate que cuando tú tienes un cuello de botella, no solamente se paraliza tu negocio, se paraliza tu cuenta de banco. Y si se paraliza tu cuenta de banco, se paraliza todas tus proyecciones futuras o todos los planes futuros que tú tengas. Entonces, con un buen manejo de data, con un buen entendimiento de cómo tú funcionas o cómo tu negocio funciona, vas a ser capaz de identificar esos cuellos de botellas, porque los tienes. Créeme que los tienes. Todos los tenemos. Pero si lo sabemos identificar a tiempo, mejor podemos crear ese plan de trabajo o ese plan de acción para evitar que otro cuello de botella se vuelva a hacer, o para romper ese que ya tenemos y volver a crear un flujo de negocio completamente. Pero tiene que ser confiando en el proceso, tiene que ser confiando en el tiempo que debes pasar. El tiempo te va a dar experiencia, no un libro. El libro te va a dar sabiduría, pero el tiempo y la acción y el tomar acción es lo que te va a dar a ti la experiencia para tú poder crecer. Zarpado, Capestany, la verdad que un placer esta charla. Me gustaría cerrar con una reflexión ahí de esto de procesos. Es que yo siempre miro mucho la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza, y ahora que está tan de moda el pistacho, para la gente que no sabe, un árbol de pistacho se demora 8 años en dar su primer fruto. No lo sabía. Directamente. O sea, vos plantás una semilla de pistacho y aquí que crece, que la regás, y vos empezás a decir de regarla, que eso es el conocimiento, la experiencia. Después viene un viento, le pones un tutor a ese árbol, etcétera, y después de recién de 8 años da lo que hoy se llama el oro verde, que es el pistacho, y por eso vale tanto, justamente, y tiene un montón de beneficios, digamos, y cosas para la salud, pero tuvo un proceso de 8 años para poder empezar a entregar frutos. Y hoy que estamos en una era en la cual todo es inmediato, el social media, pedimos así, sacamos un pasaje de avión con un clic, todo eso hace que nos olvidemos de que tenemos que respetar los procesos, y es lo que va a permitir, digamos, de todo éxito. O sea, el éxito de Capestany no es de hoy, o sea, es de un montón de esfuerzo, un montón de sacrificio, de conocimiento, etc. Y el de las personas que están en Home Prime tampoco es de un día para otro. Ahora, que en un año se puede cambiar tu vida, que en 4 meses puedes cambiar tu vida, sí se puede, tenés que seguir los pasos correctos y juntarte con gente como... Y hay algo importante también que hay que agregar, que hay que entender de que hay personas que se van a quedar atrás. Hay personas que van a ser duro en tu proceso, dejarlo atrás. Pero tienes que entender de que para poder avanzar tienes que soltar todo lo que sea un peso encima de ti. Y estoy hablando desde amigos hasta compañeros de trabajo, hasta familiares. Y tienes que también entender de que la vida se trata de avanzar, de evolucionar y de entender cuál es tu propósito. Y de entender de que más allá de la oscuridad que sientas en ese momento, va a haber una luz que te va a alumbrar y te va a iluminar hacia ese camino donde quieres ir. Tremendo. Gracias, crack. Un placer, crack. Tremenda historia. Dale.